Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo soy Mariano, estoy acá con Cristian para la clase 1 de Fisiología Renal. Vamos a hablar acerca de un poco de lo que es generalidades. Bueno, esto es una clase que es bastante conceptual, que muchos de los contenidos que veamos hoy nos van a servir para poder entender las clases 2 y 3, que va a ser mecanismos de contracorriente y regulación del pH. No sé, Cris, si querés decir algo. No, no, dale para adelante nomás y bueno, yo ahora cuando termines vos, continúo con la parte que me toca. Perfecto, muy bien. Entonces, ahí arrancamos. Ahí dice silencia. Bien, perfecto. Entonces dijimos que vamos a hablar acerca de fisiología renal. La bibliografía que vamos a utilizar, que van a poder consultar ustedes, va a ser, obviamente, el Guyton, siempre para poder darle alguna visión general. El Besant Taylor tiene cosas muy copadas, base de fisiología de la práctica médica, y el Arthur J. Bander, que es nuestro libro específico de fisiología renal. Es un libro bastante completo, les recomendamos que si pueden darle una leída, va a ayudar mucho y muchas cosas que sacamos para esta clase vienen de ahí. Así que esos son los libros que utilizamos. Bien, perfecto. Entonces, para poder hablar un poco de fisiología renal, vamos a recordar un poco acerca de lo que es el medio interno y el agua corporal. El medio interno, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos allá por el primer parcial? Que tenía que ver con estos compartimentos que había en el cuerpo, que tenían este líquido corporal, el cual estaba dividido en este compartimento intracelular y extracelular, y después habíamos dentro del extracelular, hablábamos del vascular. Bueno, perfecto. Entonces, este medio interno no es más que lo que llamamos una solución. Y una solución, si recordamos, estaba compuesta por un soluto y un solvente. Cuando hablamos de solventes, hablamos de agua. Y tenemos que el volumen de los compartimentos, de los que hablábamos allá antes, está dado sobre todo por el agua. Y es así que en los varones, alrededor del 60% del peso corporal es agua. En las mujeres es el 55%, y en los neonatos es alrededor del 80%. O sea, fíjense la importancia de este solvente. Perfecto, entonces hablamos de dos compartimentos. El líquido intracelular, donde vamos a tener de ese porcentaje del que hablamos, el 40%, va a estar ese agua, va a representar el 40% del peso corporal, y vamos a decir que 2/3 de este agua van a estar en el líquido intracelular. Por otro lado, el líquido extracelular, en menor proporción, va a ser un 20%, y vamos a decir ese tercio que nos falta está en el líquido extracelular. Y como teníamos el líquido extracelular, se nos dividía en el líquido intersticial, donde vamos a tener de ese tercio, 3/4 van a conformar 3/4 de ese líquido extracelular, y el intravascular es 1/4, que vamos a estar hablando más que nada de plasma. Perfecto. Bueno, muy bien, hablamos de estos líquidos, y vamos a hablar acerca de cómo entran y cómo salen, cómo se genera un balance, porque obviamente, como todo en el cuerpo y como toda función fisiológica, tiene que haber un balance. Perfecto, entonces vamos a hablar primero de esta parte de arriba del cuadro. Tenemos que la fuente van a ser los líquidos ingeridos, los alimentos ingeridos, que van a ser la mayor parte del líquido que va a ingresar a nuestro cuerpo. Acá tenemos en volumen mililitros, esto es aproximado. Líquidos, por ejemplo, agua, infusiones, cualquier cosa que vayamos tomando durante el día. Los alimentos, en general, los vegetales, las carnes también tienen mucho contenido de agua. Y una parte que es del metabolismo, que va a ser la menor parte, de 300 mililitros, con un total de alrededor de 2.500 mililitros al día. Bien, y así como entra, también va a tener que salir. Y estas formas de salir van a ser mediante la orina, en gran parte, que es la parte principal, y por eso la importancia, y por eso lo abarcamos ahora en fisiología renal. Las heces, la piel, el sudor, que este es un mecanismo el cual, digamos, pasa desapercibido, no nos damos cuenta, a menos que, bueno, que estemos sudando, pero en general cuando es de la piel, no es como con la orina o con las heces, que nos damos cuenta. Lo mismo sucede con el aire exhalado.
uno no se da cuenta que va perdiendo agua con el aire exhalado a medida que pasa el día, pero lo vamos haciendo. Pero son las menores proporciones. Nótese también, que lo vamos a ir viendo también, que el total de agua que ingresa debería ser el total de agua que egresa, en el mismo volumen de mililitros. Bien, entonces hablamos del solvente, y ahora vamos a hablar del soluto. En general, cuando hablamos del soluto, vamos a estar hablando de nuestro querido ionograma, que habíamos visto allá por el primer parcial. Y vamos a estar hablando más que nada de las concentraciones de sodio. Recuerden que para este parcial también es muy importante saber los valores de este ionograma, así como las unidades. Fíjense que en este caso, como vamos a estar generalmente en renal hablando de concentraciones, y esto lo van a seguir viendo con Cristian en las próximas clases, y con Noelia en la tercera, vamos a hablar acerca de concentración. ¿No? Tenemos el sodio, que teníamos a nivel intersticial, esos 139, en este caso miliosmoles por litro de agua, en el compartimento intracelular de 14, vamos a hablar del cloro, vamos a hablar del bicarbonato, el calcio también, otro ion muy importante, del potasio, del magnesio, de las proteínas, que también generalmente en los exámenes de orina y cuando se ve la función renal, un gran indicador del filtrado van a ser las proteínas, así como los aminoácidos. Después también van a haber otros importantes como la urea, como la creatina, que vamos a ir viendo también a medida que va pasando a medida que va pasando el módulo de renal. Perfecto, bien. Entonces, estos son los solutos a tener en cuenta. Como dijimos, y lo vamos a seguir viendo, y Cris después lo va a hablar un poco más acerca de esto, vamos a generalmente estar hablando de concentraciones. Qué tan diluido o qué tan concentrado está. Y ese va a ser el resultado final de este sistema, que va a ser en gran parte la orina. Bien, perfecto. Entonces hablábamos, volvemos acá con la cámara. Epa, ahí estamos. Volvemos acá con la cámara. Teníamos que uno de los solutos, quizás de gran importancia que vamos a tener, va a ser el sodio. Vamos a hablar un poco brevemente acerca de su balance. Tenemos que, esto es según Bandar, cómo lo vamos a adquirir, cómo lo vamos a meter a nuestro cuerpo, es mediante la ingestión de alimentos en una cantidad aproximada de 10,5 gramos al día, y lo vamos a excretar de distintas formas. Fíjense que, bueno, vamos a excretar de distintas formas, como el sudor, el excremento, la orina, y fíjense dos cosas a tener en cuenta, una se las marqué acá, que va a ser que la orina es el que tiene el mayor número, en este caso de gramos al día. Fíjense que es un proceso muy importante para la eliminación del sodio, a la vez que, de nuevo, fíjense que la ingestión de alimentos es de 10,5 y la excreción total tiene su mismo valor. Esto es algo muy importante tener en cuenta y nos va a hablar acerca de la función normal de este sistema. Bien, ya más o menos sabemos, hicimos una leve introducción, ahora vamos a hablar un poquito más específicamente de lo que son el riñón, las funciones, y un poco de su anatomía e histología. Bien, vamos a hablar primero de las funciones del riñón. Hay varias que ya vimos, ya estuvimos charlando en el parcial anterior, en este parcial, en otros módulos, que seguramente les van a sonar. Primero que nada, lo que charlábamos recién, la regulación del equilibrio hidroeléctrico, la excreción de los productos metabólicos, en general hay muchos productos del cuerpo, del propio metabolismo, que una vez que llegan a ese estadio dejan de tener función, y en caso de llegar a concentraciones altas, nos van a estar generando problemas en nuestro cuerpo, o sea, no van a generar una función que sea beneficiosa. Habíamos hablado un poquito acerca de la urea antes, es un ejemplo de productos metabólicos. Excreción de sustancias químicas también, cuando consumimos algún fármaco, como por ejemplo un antiinflamatorio, un ibupropión, un ibuprofeno. En general, muchas excreciones de distintos fármacos se van a estar dando mediante esta vía renal. Hay distintas vías, pero es una de las funciones que tiene el riñón. O sea, nótese lo importante. Si no pudiéramos eliminar esas concentraciones,
estaríamos afectando y no sería beneficioso para el cuerpo. Regulación del equilibrio ácido-básico. Vamos a tener una clase específica de esto que seguramente la va a dar Noelia. Esto es una función muy importante del sistema renal. No me voy a meter ahora en esto, solamente ténganlo en cuenta. Cuando hablamos de ácido básico nos estamos refiriendo a la regulación del pH del cuerpo. Fíjense lo importante, la cantidad de enzimas que hay que tienen sus pHs específicos y tienen que trabajar a estas ciertas temperaturas y acidez o alcalinidad. Es muy importante la regulación de este aspecto. Bien, regulación de la presión arterial. Esto un poco ya lo vimos, no sé si recuerdan. Mediante el sistema renina, angiotensina, aldosterona, teníamos la regulación de esta presión arterial. Digo, seguramente más de uno ya la tiene clara. Regulación de la eritropoyesis, allá por el primer parcial. Nos encontramos de nuevo en renal con esto, bien. Si recordamos, teníamos que la eritropoyetina era uno de los estímulos para la génesis de los glóbulos rojos. Y el riñón va a estar muy altamente irrigado, y uno de los estímulos que vamos a tener para el aumento de la eritropoyetina va a ser, por ejemplo, que se capte una baja presión parcial de oxígeno a nivel renal, por ejemplo. Entonces también va a estar encargado de esta regulación de la eritropoyesis. Regulación de la actividad de la vitamina D también. Esto es algo que en gran parte se va a estar dando entre el riñón y el hígado, pero gran parte de la regulación de la actividad de la vitamina D está ligada al sistema renal. Esto lo vamos a ver cuando llegue su momento también en el próximo parcial, en endocrino, un poco de vitamina D, y lo van a seguir viendo a lo largo de la carrera un par de veces más, es un aspecto muy importante. Y otra cosa del primer parcial, tenemos la gluconeogénesis. No nos vamos a parar a hablar acerca de la gluconeogénesis, pero si recordamos era aquel metabolismo que se daba ante la no ingesta de hidratos de carbono durante 12 horas o más, que lo que íbamos a formar era esta glucosa en base a macromoléculas que no sean hidratos de carbono, ya que es muy importante mantener estos hidratos de carbono a buenas concentraciones, porque bueno, en general el tejido nervioso es quien los consume y no podemos dejarlos sin sus hidratos de carbono. Entonces, estas son algunas de las funciones principales e importantes del riñón. Las vamos a ir desarrollando algunas más que otras, pero sépanlas que son un aspecto importante. Bueno, vamos a hablar un poco acerca ahora de un poco de anatomía. ¿Dónde están estos riñones? ¿Cómo están formados? Perfecto, bueno. Vamos por partes primero. Esta imagen es sacada de un atlas del Netter. Vamos a tener que vamos a ver parte del abdomen y parte del tórax. Acá vemos que las costillas no están. Y se extrajo de la imagen todo lo que es la pared anterior del peritoneo. Esto lo van a ir viendo un poco más profundo en anatomía, pero vamos a tener que todas las vísceras, todo el sistema digestivo se sacó. Y donde estamos parados acá es llamado el retoperitoneo, es la pared posterior del abdomen. Y a la izquierda y a la derecha vamos a tener nuestros riñones. Perfecto. Entonces tenemos nuestro riñón izquierdo, nuestro riñón derecho, con sus glándulas suprarrenales, que ya un poquito las estuvimos nombrando, y las vamos a seguir nombrando más que nada en el parcial que sigue. Si mal no recordamos, esto tenía que ver con las catecolaminas. Perfecto, bien. Entonces, vamos a tener a nuestro riñón in situ, o en el sitio en donde se halla anatómicamente, y a los que le van a estar llegando arterias y venas, que las vamos a ver un poquito más en profundo. En general, las arterias renales van a ser ramas colaterales de nuestra aorta abdominal, y nuestras venas renales van a ser ramas de de la vena cava inferior. Bien, perfecto.
Eso es un poco acerca de dónde estamos parados. Ya sabemos cómo funciona, más o menos qué hace, ahora en dónde está. ¿Y cómo está compuesto este sistema renal? Bien, vamos a tener, como dijimos, los riñones, la pelvis renal, que ahora vamos a ver bien qué es, los cálices mayores y cálices menores, los uréteres, que son aquellos que salen y se dirigen hacia la vejiga urinaria para terminar en la uretra y poder eliminar esta orina. Bien. Por dentro, ¿qué sucede? Bien, vamos a ver un poco acerca de la histología. Este es un corte frontal del riñón. Lo que vamos a tener es que vamos a observar que tiene una corteza y una médula. La corteza es más superficial, la médula es más profunda. Muy bien, perfecto. Y vamos a tener, digamos, una parte que va a estar mirando hacia externo, hacia afuera del cuerpo, que va a ser esta parte que va a ser más bien convexa, y una parte interna que va a estar mirando hacia adentro, que va a ser el ilio, que va a estar formado por nuestra arteria renal, nuestra vena renal, y vamos a tener, ah, los uréteres, formados por, ahora como vamos a ver en el dibujo, por las pirámides. Vamos a empezar desde adentro hacia afuera. Tenemos nuestras pirámides renales, las cuales van a tener dos porciones, digamos, una porción más ancha, que va a estar más en relación con la corteza, y una porción un poco más angosta, llamada papila, que va a estar más en relación con el ilio, el cual va a desembocar en los cálices menores. Y estos cálices menores van a juntarse para formar cálices mayores. ¿Para qué sirven los cálices? Bien, los cálices son reservorios que van a estar conteniendo grandes cantidades de orina, que luego van a pasar de este cáliz mayor hacia la pelvis renal, que es la parte donde confluyen todos estos cálices, para luego desembocar en los uréteres y seguir por el resto de la vía urinaria hacia la vejiga y la uretra que habíamos hablado antes. Entonces, de nuevo teníamos nuestras pirámides que desembocan en los cálices menores a través de sus papilas. Estos cálices menores van a confluir en cálices mayores, y estos cálices mayores van de nuevo a llegar hacia la pelvis renal. Bien, perfecto. Esto es algo bastante importante, bastante a tener en cuenta, más que nada cuando estamos hablando de las pirámides. Perfecto. En esta zona de las pirámides, más que nada entre los límites de entre la corteza y la médula, vamos a observar una estructura de la que vamos a hablar en un rato, que va a ser la nefrona, con su glomérulo, su corpúsculo, mejor dicho, y sus túbulos, que van a ser a grandes rasgos quienes sean los que fabriquen esta orina. Perfecto, entonces dijimos de nuevo, médula renal, vamos a tener la pelvis renal, cálices mayores y menores, y las pirámides. Acá una imagen un poquito más cerca, como dijimos, teníamos la corteza renal y la médula renal como grandes porciones. Esto es un zoom a lo que ya vimos. Perfecto. Y acá vamos a tener las nefronas. Y los voy adelantando ahora, vamos a tener dos tipos de nefronas, de las que vamos a hablar en un ratito. Bien. Acá hay una imagen que está buena. Teníamos acá la parte convexa, la parte de la corteza. Esta es la parte representando el ilio, donde vamos a tener acá bien en esta imagen cómo esta arteria esta arteria renal se va a ir dividiendo, de la cual vamos a hablar más al final de la clase, o más al final de mi parte. Y si se fijan acá, tenemos bien separaditas las pirámides, llegando mediante estos cálices a la pelvis. Acá tenemos esta pirámide, por ejemplo,
y dentro de esas pirámides se van a encontrar estas unidades funcionales o nefronas. Muy bien. Perfecto. Entonces dijimos que la nefrona es la unidad funcional del riñón. Vamos a mover un poco la cámara. Perfecto. Y esta nefrona es una unidad funcional que consta de dos partes. Primero, un corpúsculo renal y luego un túbulo. Vamos a hablar primero un poco acerca del corpúsculo. Este corpúsculo renal va a estar formado por una porción de filtrado más bien esférica, formada por el glomérulo, que va a ser toda esta parte, que va a ser una red de pequeños capilares, los cuales van a estar, van a estar bien perforados y van a tener unas estructuras en su membrana basal llamados podocitos, que van a estar encargados del filtrado. Por otro lado, tenemos que toda esta estructura la va a estar cubriendo una cápsula, que va a ser la cápsula de Bowman. Bien, entre esta cápsula de Bowman y el glomérulo existe un espacio llamado espacio de Bowman o espacio capsular, como vemos acá, el cual va a estar lleno de líquido. Bien, a su vez, toda esta estructura, vamos a decir que va a tener dos polos que van a poder leer en la bibliografía. Uno llamado polo vascular, donde vamos a tener una arteriola aferente, a la cual siempre que decimos aferente significa que le va a estar llegando algo, en este caso le va a estar llegando sangre, le va a estar llegando plasma, y una arteriola eferente, la cual va a estar, siempre que hablamos de algo eferente, es algo que envía, algo que de un punto lo lleva a otro, en este caso eferente. Este es lo que vamos a llamar el polo vascular, donde vamos a encontrar la mácula densa junto con el resto del aparato yuxtaglomerular, que ya lo vamos a hablar un poco. Y del otro lado tenemos el otro polo, que va a ser parte de esta cápsula de Bowman, al cual se le va a continuar una estructura llamada el túbulo contorneado proximal, que ahora vamos a hablar un poco acerca de eso. Perfecto, entonces corpúsculo renal, estas estructuras a tener en cuenta. A su vez nos vamos a encontrar con una barrera de filtración, como dijimos, una gran función de este glomérulo va a ser el filtrado, y cuando decimos el filtrado va a ingresar la sangre y va a pasar por esta barrera para poder llegar a formarse esta orina. Bien, vamos a tener una capa de endotelio capilar, la cual, como dijimos, estaba muy perforada, y es una capa que es completamente permeable a todas las estructuras, excepto a los eritrocitos y las plaquetas. Luego vamos a tener una membrana basal, donde van a estar estos podocitos que hablábamos, que los van a ver por ahí un poco más en profundo en histoembrio, pero estos podocitos a su vez están formados por pedicelos, que son unas células con unas estructuras como un pulpo, las cuales van a estar muy cercanas a esta membrana basal, van a estar mirando hacia el espacio de Bowman, y van a ser aquellas que se encarguen de la mayoría del filtrado. Bien, y dijimos membrana basal, y luego vamos a hablar de las células epiteliales, que van a descansar sobre esta membrana basal y van a mirar también hacia el espacio de Bowman, para que a este espacio que decíamos llegue toda esta sangre, todo este plasma filtrado, para poder pasar hacia los túbulos y seguir con su camino. Esto quizás suene un poco confuso al principio, lo vamos a volver a ver con Cristian en la clase que viene, lo que es el mecanismo de contracorrientes, pero por ahora tengamos esto en cuenta. Perfecto, y luego voy a hacer mención a otras estructuras que se llaman células mesangiales, que van a ser los equivalentes a los macrófagos de este sistema renal. Como vemos, tiene una función de filtrado, y cuando filtramos hay cosas que pasan y cosas que se quedan. Estas cosas que se quedan en general son limpiadas por estas células mesangiales o macrófagos. Muy bien. Entonces, listo, corpúsculo. Ya estamos. Nos sacamos una gran parte de encima. Vamos a pasar a hablar un poco acerca de esta red de túbulos, que es algo que
Ya a poquito nos vamos a ir amigando para poder entenderlo un poco más. Perfecto, bien. ¿Qué tenemos en este dibujo? Tenemos nuestro corpúsculo con su cápsula de Bowman y su glomérulo, el cual, como dijimos, se iba a continuar eh, con los túbulos. Tenemos a grandes rasgos nuestro túbulo contorneado proximal, que es este que vemos acá, que es el violeta. Luego vamos a tener una estructura que va a estar entre este túbulo contorneado proximal y el asa de Henle, que la pueden encontrar en este caso como túbulo recto proximal, o lo pueden hablar directamente como el final del túbulo contorneado proximal, lo que más o menos les quede, yo les voy comentando porque en la bibliografía pueden encontrar distintas variaciones. Perfecto, termina nuestro túbulo contorneado proximal con esta porción recta, y nos vamos a encontrar con el asa de Henle. Perfecto. El asa de Henle va a tener a grandes rasgos dos ramas. Vamos a tener una rama descendente del asa de Henle, y cuando va a llegar un punto que va a depender de si nuestra nefrona es superficial o es yuxtamedular, que ahora lo vamos a ver, va a tener un punto de inflexión en donde luego va a empezar a ascender. Bien, este va a ser la porción ascendente del asa de Henle, que se va a continuar con nuestra rama ascendente gruesa del asa de Henle, para luego terminar en continuarse con nuestro túbulo contorneado distal, el cual se va a relacionar luego con nuestros túbulos colectores, terminando, claro, se va luego a asociar con el túbulo colector, al cual van a confluir todos estos túbulos contorneados distales de las distintas nefronas. O sea que todo este aparato que está acá nos va a confluir en nuestro túbulo colector, del cual lo vamos a, como dijimos, a ver un poquito más en la clase de contracorriente. Esto por ahí es un poco confuso al principio. Bien, una vez que llega ahí, va a llegar a los conductos de Bellini, y no se olviden que estábamos en las pirámides. Entonces, de la pirámide va a seguir el camino que ya habíamos hablado antes, para poder llegar hacia mediante los cálices, hacia la pelvis renal y hacia los uréteres, generando la orina. Entonces, todo este proceso, toda esta maquinaria va a ser la responsable de filtrar, generar y darle distinta concentración a la orina, dependiendo de la cantidad de agua que nuestro cuerpo necesite, si tiene de más, si tiene de menos, va a estar más o menos diluida. Esto es una pequeña introducción, vamos a seguir viendo un poquito más. Perfecto. Bien. Dijimos entonces que había dos tipos de nefronas, una nefrona cortical y una yuxtamedular. Bien, la gran diferencia que teníamos, ¿se acuerdan que dijimos que había una corteza y una médula? Perfecto. Las nefronas corticales van a ser, como dice acá, más superficiales, van a estar más sobre el lado de la corteza. Y fíjense que a simple vista tenemos una gran diferencia de que miren hasta dónde llega este asa de Henle, además de ser más corta, además de que la descendente es más corta, fíjense que casi no llega hasta la médula, hasta la parte profunda de la médula. Llega hasta ahí nomás. A diferencia de nuestras nefronas yuxtamedulares, las cuales van a tener su glomérulo, su corpúsculo renal, más cerca de la unión entre la corteza y las primeras partes de la médula. Pero todo su sistema de túbulos va a llegar bien profundo de la médula, casi hasta donde está el final de nuestro túbulo colector, y a veces puede llegar hasta la propia pelvis renal, hasta el final de la pirámide. Entonces, esto es muy importante, ya que no solo a nivel de túbulos, sino que a nivel vascular va a tener más relaciones con los distintos vasos que van a ver. Ahora lo vamos a charlar un poquito más adelante. Pero a grandes diferencias, esta yuxtamedular va a estar también más en relación con este mecanismo de contracorriente. Tiene que ver con la generación de la orina. O sea que
vamos a estar hablando de que es muy importante. En general, estas yuxtamedulares son el 20 al 30% de las nefronas encontradas en los riñones, pero bueno, esto es una diferencia muy importante entre una y otra. Bien, y después hablábamos acerca de aparato yuxtaglomerular. Bien, algo más o menos seguramente hablamos. Tenemos que son células yuxtaglomerulares, o sea, están cercanas al glomérulo. Acuérdense, acá estábamos con cápsula de Bowman, glomérulo, que van a estar ubicadas alrededor de la arteriola eferente, que es esta de acá. Perdón, aferente, que es esta de acá. Bien, y van a estar en contacto con células epiteliales, mácula densa, ¿se acuerdan que eran esas células epiteliales que estaban más engrosadas y tienen esa capacidad de poder sensar distintos cambios de temperatura, del tubo contorneado distal? ¿En qué está en relación este aparato yuxtaglomerular? Con esa regulación de la presión arterial que hablábamos, con la secreción de renina. ¿Recuerdan del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Que lo vamos a seguir viendo, lo vamos a ver. Bien, este es el aparato yuxtaglomerular. También es un aspecto muy importante de la fisiología renal. Bien. Ahora, para cerrar un poquito mi parte, ya los dejo un poco con Chris. Bueno, vimos todas estas estructuras, dónde está ubicado este riñón, este corte frontal que nos dice cómo está compuesto por dentro, vimos la nefrona. Vamos a hablar un poco acerca de cómo está irrigado, porque es muy importante, ya que va a estar muy en relación con la sangre del cuerpo. Perfecto, entonces habíamos hablado que ramas de esta arteria aorta y de la vena cava inferior nos llegan ramas. Vamos a hablar ahora específicamente de las arterias. Nos llega una arteria renal que nos va a dar dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Estas ramas, anterior y posterior, nos van a dar arterias interlobulares y arqueadas o arciformes, que ahora las vamos a ver un poquito más de cerca en la próxima, pero por ahora síganme con este camino. Estas arterias interlobulares o arqueadas o arciformes se van a interconectar dando lugar a pequeñas arteriolas. Siempre que hablamos de arteriolas son vasos mucho más pequeños que las arterias. Vamos a hablar de arteriolas aferentes, que son de las que hablábamos antes, ¿se acuerdan? Los cuales se van a interconectando, haciéndose cada vez más pequeñas, para formar capilares glomerulares, que son los que ya hemos visto antes, ¿se acuerdan del corpúsculo? Bien, luego tenemos las arteriolas eferentes, y estas son muy importantes, ya que nos van a estar dando lugar, luego de también lo mismo, ir interconectándose, generando redes capilares, nos van a dar vasos rectos, que son pequeños capilares que en general van a estar en relación con las estructuras de estas nefronas yuxtamedulares. Bien, observamos acá, teníamos, esto es recordamos la pirámide, tenemos acá su corteza, y acá vamos a tener más profundo la parte de la médula. Acá tenemos el conducto colector, con el conducto de Bellini, el conducto colector la parte más profunda, más final. Acá tenemos esta arteria arqueada de la que hablábamos, ¿no? Vamos a estar un poquito más haciendo zoom. Las renales ya no se ven, las ramas anteriores y posteriores ya no se ven. Perfecto, bien, tenemos las arqueadas. ¿Se acuerdan que dijimos que las arqueadas van a estar dando sus ramas para generar estas arteriolas eferentes, los cuales van a ir a formar estos capilares glomerulares, como es en este caso? ¿Bien? Bien, perfecto. De acá teníamos que la arteriola eferente me iba a estar dando toda una red de capilares, o vasos rectos o vasas rectas, que también lo van a poder ver de esa manera, que están en relación, fíjense, con el túbulo, más que nada con este asa de Henle. Y esto es algo que la explicación sería muy larga ahora, lo van a ver y es muy importante que lo tengan en cuenta para la clase que sigue, la clase que es de contracorriente. Pero fíjense cómo estos vasos rectas
llegan hacia el final de este tubo contorneado proximal, el asa de Henle, el asa ascendente, y van a llegar, digamos, la van a acompañar hasta su porción del túbulo colector. Bien, hasta acá es un poco de lo que vamos a hablar de la introducción más que nada anatómica, histológica, de la fisiología renal. No se asusten, es un tema un poco complejo, es un poco difícil de asimilar al principio. Cualquier duda que tengan con respecto a esto, no duden en preguntar, en su grupo de tutorías. Lo importante es que lo vayan entendiendo, ya que al principio puede ser un poco complejo, pero a poquito va cerrando un poco la idea. Vean muchas imágenes, vean muchos atlas, presten la atención a esas cosas, y bueno, hasta acá va a ser mi parte. Ahora, en un ratito, ya los voy a dejar con Cristian para el resto de la clase. ¿Estás, Cris? Estoy. Perfecto. Bueno, vamos a retomar lo que sigue de la clase, como venía comentando un poco Mariano, sobre toda esta parte que describió, la parte anatómica y un poco histológica. Lo que yo voy a desarrollar van a ser como un poco más la parte funcional, o sea, fisiológica de lo que realiza el riñón, ¿no? Por eso, como ustedes ven acá, estamos hablando de lo que son los procesos renales básicos, o sea, qué es lo que hace nuestro riñón con todas estas estructuras que bien explicó Mariano, ¿no? Entonces, como bien tiene escrito acá, lo que se produce es lo que es la filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta acá, bien, lo que es la definición de lo que es la filtración, dónde se está produciendo. La filtración se va a estar produciendo en lo que es en este sector, que si ustedes pueden ver un poco es lo que es una nefrona, ¿no? Lo que acaba de explicar recién Mariano, ¿no? Lo que es la cápsula, ¿no? Con la arteriola, aferente, eferente, el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, ¿no? Que como bien dice, que tiene una parte que es contornada y otra parte que es más recta, con su asa, ¿no? Su asa de Henle, que es descendente delgada, una porción ascendente delgada y una porción que es gruesa, que es ascendente, ¿no? Esta es un esquema de una nefrona para poder estudiarla, sino la nefrona normal que estamos viendo es esta, ¿no? Que acá estamos viendo lo que es el glomérulo, con su porción de tubo contorneado proximal, ¿sí? Su porción recta, asa de Henle, descendente delgada, acá forma un asa, por eso se llama asa de Henle, obviamente ascendente, delgada, siempre es delgada, descendente delgada, ascendente delgada, y su porción ascendente gruesa, terminando en una porción que se llama túbulo contorneado distal, ¿sí? Por eso hace lo que es un tubo que forma como una torsión, por eso es contorneado, ¿no? Y cuando se va a desembocar en los tubos colectores, ¿sí? Que tiene una porción que es cortical y otra porción que es medular, como bien dijo Mariano hoy, que es, el riñón tiene una porción que es cortical y otra parte que es medular, ¿no? Y todo esto se denomina tubo colector. El trayecto que recorre la corteza se llama túbulo colector cortical. Lo que cuando el trayecto que va sobre la médula se llama tubo colector medular, que va a estar terminando obviamente en un cáliz menor. Y esta va a ser la desembocadura, ¿no? Del tubo, de ser el túbulo colector, en el túbulo colector cortical se va a estar desembocando entonces lo que es el túbulo contorneado distal, ¿no? A esta parte a veces en algunos libros puede llegar a encontrarla que se llama túbulo conector, dice, ¿no? Que es vendría a ser el contorneado distal y el cortical, el túbulo cortical, vendría a ser donde desemboca la nefrona. Entonces, todo esto es para fines de estudios nada más, ¿no? Una representación gráfica del glomérulo con sus diferentes asas. Entonces, nosotros ahora nos vamos a estar refiriendo qué es lo que está pasando en esta parte que es la parte del glomérulo. Entonces, como bien dijimos que los procesos renales son filtración, reabsorción y secreción y excreción, vamos por lo que es la parte de la filtración.
Entonces, cuando hablamos de una filtración es el pasaje, entonces, del plasma de los capilares a la cápsula de Bowman. Ya a esta altura sabemos un poco lo que era plasma, lo que era sangre, lo que eran elementos formes, ¿no? Y que estaba todo lo que es la parte de elementos formes, que estaba constituido por proteínas, electrolitos, iones, ¿no? Dentro de esas proteínas, obviamente, tenemos como las albúminas, ¿no? Y también teníamos, obviamente, los glóbulos rojos, que eran transportadores, obviamente, de oxígeno. Teníamos toda esa parte que era elementos formes, ¿no? Y después teníamos el plasma. Entonces, en esta parte de este glomérulo se va a estar produciendo lo que es la filtración. Vamos a ir a la parte de lo que es un glomérulo, ¿no? Como esta imagen ya la que acabo de explicar. Mariano, estamos hablando de esta parte, ¿no? O sea, tenemos lo que es la arteriola eferente, lo que es el glomérulo de las arteriolas, la eferente y la cápsula de Bowman. Acá se va a estar produciendo este mecanismo de filtración. Y para nosotros entender un poco lo que es la filtración, vamos a tener que ver vendrá a ser estos conceptos. Que tenga que tener alta permeabilidad al agua y a moléculas, ¿no? O sea que va a ser permeable al agua y a determinadas moléculas. Cuando hablamos de permeabilidad del agua, obviamente estamos hablando de ese componente de plasma que recién estábamos diciendo, ¿no? Y va a ser impermeables a moléculas grandes o coloides y proteínas plasmáticas. O sea que va a ser permeable al plasma, pero va a ser impermeable a esos elementos formes, ¿no? Como ustedes saben que debe ser el glomérulo de la cápsula de Bowman, está constituido entonces por una capa media especial, que es la del endotelio, la membrana plasmática de ese endotelio, acuérdense que son arteriolas, y tenemos los podocitos, o sea que tienen obviamente esta estructura en la cual presentan cargas negativas, y también las proteínas tienen cargas negativas, y esto hace que se repelen entre ellas, y por ende no permiten, obviamente, la filtración. Por eso una de las causas de que las proteínas no pasen es por las cargas, otra ustedes van a después leer que los podocitos generan unas cosas que se llaman poros de rendija, que permite el pasaje del plasma, pero no permite de sustancias de grandes tamaños, o las fenestraciones o ventanas que tienen el endotelio capilar del capilar glomerular, ¿no? Que tampoco permite el pasaje, obviamente, de estas sustancias de grandes pesos moleculares, por eso lo rechazas y se quedan. Entonces, viendo un poco cómo se produce esta filtración, obviamente, de este líquido, de este plasma, y no tanto de las proteínas, lo que sí nosotros tenemos que definir lo que es la tasa de filtrado glomerular. La tasa de filtrado glomerular es lo que yo puedo filtrar, obviamente, en esta cápsula de Bowman, con estas características que yo le acabo de decir. Por eso, el volumen plasmático es de 3 litros, se filtran alrededor de 180 litros diarios o 125 mililitros por minuto. ¿Esto qué es lo que nosotros nos permite a que se filtre 125 mililitros por minuto? Y obviamente que si ahora después van a entender un poco, porque es un porcentaje lo que se está filtrando, no es el total, ¿no? Entonces se dice que cuando nosotros tenemos este caudal de 180 litros o 125 mililitros por minuto, se dice que nuestro plasma puede pasar 60 veces por día a través de las cápsulas de Bowman, ¿no? Entonces, normalmente nosotros con una buena hidratación o una hidratación normal, podemos orinar, ¿no? Lo que son 1,5 litros por día. Eso es lo que nosotros podemos. Obviamente podemos orinar menos, podemos orinar más, dependiendo, obviamente, de nuestra ingesta de agua. O la sudoración, la actividad física que hagamos y demás. Eso va a depender, obviamente, de nosotros. Pero en estándares fisiológicos normales, debe ser lo normal que se podría hacer. Para eso, nosotros vamos a ver que existe algo que se llama fracción de filtración. ¿Qué es la fracción de filtración? Se dice que dentro de esa tasa de filtrado glomerular, esta la que estamos viendo acá, que es de 125 mililitros por minuto, ¿no? Solo se va a estar filtrando el 20% del flujo plasmático renal. Esto es lo que yo recién le termino de decir, de que nosotros tenemos que el plasma pasa pasa por la cápsula de Bowman, ¿no? 125 mililitros por minuto,
O sea que de eso que está pasando, solamente el 20% de ese plasma se va a estar filtrando. O sea, de estos 3 litros, ¿no?, que nosotros vemos acá, de este volumen de 3 litros, solamente el 20%. Por eso existe lo que es la fracción de filtración. La fracción de filtración se saca con la tasa de filtrado glomerular sobre el flujo plasmático renal. O sea, se saca qué fracción del plasma es filtrado. Usted quizás estos hoy parece como que es muy engorroso, pero a fines médicos y en terapia intensiva, esto es muy importante saber un paciente o aquella persona que tiene una insuficiencia renal o demás, cómo es su tasa de filtración. Acuérdense que esto lo que está sucediendo en el glomérulo, ¿sí? Está pasando, obviamente, en lo que es en esta parte, ¿sí? Estamos pasando acá, o sea, todo lo que pasa en el glomérulo renal, ¿sí? Entonces, es importante hacer estos cálculos. Hoy es algo empírico, ¿sí?, que nosotros estamos viendo, nadie le va a pedir a ustedes que calculen cuál es la fracción de filtración de algo, ¿no? Entonces, pero sí sepan que existe esto y que de estos 3 litros de plasma, solamente el 20% es el que se filtra. Por eso, vuelvo a repetir, que gracias a que pasa muchas veces el plasma por la cápsula de Bowman, que acá dice que, obviamente, que estoy diciendo yo que dice que son 60 veces, esto nos permite a nosotros producir, obviamente, que ese plasma, alguna porción de plasma se puede filtrar, ¿no? O sea, pasar tantas veces, tantas repeticiones, esto te va a hacer, obviamente, que en un momento todos esos 3 litros se terminen filtrando. Entonces, para seguir viendo cómo es la parte de filtración, de lo que es de la parte de la tasa de filtración glomerular, nosotros tenemos que esta tasa de filtrado glomerular está determinada, dice, por las sumas de las fuerzas hidrostáticas y colidosmóticas, a través de la membrana glomerular, que nos va a dar a nosotros lo que es la presión de filtración neta. ¿Para qué a nosotros nos interesa tener una tasa de filtración de 125 mililitros de ser por minutos? Porque a nosotros nos está permitiendo, obviamente, que esa sangre se esté filtrando y parte de esa sangre, ¿sí?, sea desechada como valga la redundancia, como un desecho metabólico, ¿no? Algo que a nosotros ya no nos sirve, ¿no?, porque ya no es nutriente dentro de nuestro organismo, entonces de esta manera se puedan expulsar. Entonces lo importante, obviamente, de que se produzca ese filtrado es para mantener un medio interno, o sea, una sangre limpia, oxigenada por los pulmones y al mismo tiempo, obviamente, depurada, ¿no?, por el glomérulo a través del filtrado y excretar lo que a mí no me sirve. Entonces, ¿cómo se produce esta filtración? Se va a producir por lo que nosotros vamos a llamar acá, ¿no?, que tiene que ver con, que esto no hay que confundirlo con un tema de cardio, ¿no?, porque se llama el equilibrio Starling, no hay que confundirlo con la ley de Frank-Starling, que es otra cosa, ¿sí? La ley de Frank-Starling es cardíaco, y esto se llama equilibrio Starling. ¿Y cómo se produce este equilibrio Starling? Se produce de esta manera. Yo tengo una arteriola que es aferente, ¿no? Este era el glomérulo, y yo tenía una arteriola que es eferente. Entonces, ¿qué pasaba acá? Lo que se produce en el glomérulo renal, obviamente que se va a producir una gran filtración, porque por su presión hidrostática, por la gran presión hidrostática que reciben estas arteriolas. Entonces, todo lo que está dentro, ¿sí?, de los capilares glomerulares va a ser la presión hidrostática glomerular. O sea, cuando hablamos presión hidrostática es la presión que le genera, obviamente, el agua, o sea, esa porción de plasma, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de esta presión colidosmótica, ¿no?, esta parte que nosotros hablamos acá de colidosmótica, no estamos hablando de lo que es la presión oncótica, o sea, esa presión que le ejercía las proteínas, ¿no?, sobre una superficie. Entonces yo voy a tener una presión hidrostática glomerular, que viene con 60 milímetros de mercurio, y voy a tener una presión oncótica glomerular, o sea, todas las presiones de esas proteínas de los elementos formes que se encontraban en la sangre, que se acuerdan que no se podían filtrar, o sea, no podían salir, no se podían extravasar. ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que pasa dentro de los capilares glomerulares, pero acá vamos a tener lo que está pasando en la cápsula de Bowman, ¿no? O sea, en ese espacio que estaba entre los glomérulos y la primera porción entonces de la nefrona.
Cuando yo tengo una presión hidrostática de 60 milímetros de mercurio, ¿sí? Yo voy a tener líquido que ya se estuvo filtrando, porque acuérdense que nosotros tenemos 125 mililitros por minuto. O sea, por minuto está pasando 125 mililitros, o sea que hay alguien que se está filtrando acá. Cuando yo quiero eyectar eyectar una presión hidrostática glomerular de 60 milímetros de mercurio, yo voy a tener una presión de agua que ya se encuentra dentro de lo que es el espacio de la cápsula de Bowman, que va a corresponder a 18 milímetros de mercurio. Entonces voy a tener una fuerza, ¿sí? Una fuerza que me está produciendo lo que es una salida del plasma de lo que es el espacio intracapilar hacia el espacio de Bowman, ¿no? Pero al mismo tiempo yo tengo una presión hidrostática que ya se encuentra acá porque yo ya tenía líquido vendría a ser del filtrado, que esto todo el tiempo está transcurriendo el flujo sanguíneo, ¿no? Al mismo tiempo no tengo que descontar que hay una porción de proteínas que no tienen la capacidad de filtrarse, que se va a quedar adentro, ¿no? De lo que es adentro de los capilares, porque no pueden pasar por las capas que yo le venía contando del endotelios, la membrana basal y de los podocitos, no le permitía. Entonces, ¿qué era que nosotros decíamos cuando había presión oncótica o colidosmótica? Que era una presión que era osmóticamente activa, que nos traía agua, nos traía líquido hacia retornar, ¿no? De lo que es los capilares glomerulares. Entonces, yo voy a tener una presión hidrostática que va desde el intravascular hacia el espacio de Bowman. Al mismo tiempo tengo una presión hidrostática que me está ejerciendo, que es de 18 milímetros de mercurio, y al mismo tiempo tengo una presión oncótica ejercida, obviamente, por las proteínas de los capilares glomerulares. Lo que yo voy a discriminar acá, que ustedes en los libros van a ver, que existe que lo van a poner acá como presión oncótica colidosmótica de la cápsula de Bowman, y esta presión, ¿sí? Acá no está. ¿Por qué? Porque esta presión se la desprecia porque es igual a cero, porque no hay proteínas que se estén filtrando. Entonces, esta presión oncótica de la cápsula de Bowman es cero, se la considera cero, como valor cero. Entonces, lo que se va a hacer es, presión neta de filtración es igual a la presión, obviamente, de la presión hidrostática del glomérulo, menos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, ¿no? Eso lo restamos, menos la presión oncótica, ¿no? Que tenemos dentro de los glomérulos renales. Entonces, 60 menos 180 menos 18, perdón, menos 32 milímetros de mercurio, yo voy a tener una presión neta de filtración de 10 milímetros de mercurio. ¿Sí? O sea, lo que yo filtro, ¿sí? Lo que yo filtro voy a estar filtrando a una presión neta de 10 milímetros de mercurio. Ojo, no confundir, porque acá estamos hablando de presión, no estamos hablando de volúmenes, ¿sí? Entonces, del 20% de la tasa que yo había aplicado de la fracción de filtración, ¿sí? Acá estamos hablando de con qué presión se está filtrando, ¿no? Entonces, la presión neta de filtración es de 10 milímetros de mercurio y se da a través del equilibrio Stanley, ¿sí? Esto es para que la tengan, que lo van a ver en los libros, esta fórmula, filtrado glomerular, es la tasa de filtrado glomerular es igual a un coeficiente de filtración, ¿sí? Por la fracción de filtración. Esta fracción de filtración sale justamente de la resta de esta variación de presión oncótica colidosmótica, tanto capsular como de los glomérulos, ¿sí? Entonces se restan, ¿sí? Voy a tener una presión de filtración neta igual a 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Estos se los puse como para que vean también, esta imagen no es muy buena, porque es la misma que tienen, que yo se los puse en la otra más grande, pero sí me importaba esta, que es la presión efectiva de filtración, que está determinada por la fuerza de Stirling, ¿sí? Se los vuelvo a repetir, no confunda con la ley de Frank-Starling, que es cardíaca, ¿sí? Esto es renal, filtración, y está ocurriendo en el glomérulo, ¿sí? Adentro del glomérulo está ocurriendo eso. Y acá tenemos las diferentes presiones hidrostáticas, obviamente, tanto capsulares como glomerulares. Hay que leerlo, hay que entenderlo, no es fácil, y bueno, cualquier cosa me van consultando o nos consultan a todos, ¿no? Entonces, la primera parte que hablamos, ¿sí? La nefrona, ¿sí? De acá que se producía, o sea, de las funciones, que es la filtración, se está produciendo, obviamente, acá en lo que es en el glomérulo, la cápsula de Bowman. ¿Cómo se produce? Se produce a través de esto,
obviamente, la tasa de filtrado glomerular a través, obviamente, de ese 20% que se filtra de ese plasma, ¿no? A través de la fracción de filtración, y cómo se produce esa filtración, cómo hace que ese plasma que está adentro de un vaso se extravase hacia la cápsula de Bowman, se produce a través de diferencia de presiones. ¿Cómo son estas presiones? Una presión hidrostática, otra presión hidrostática capsular que contrarresta, y otra presión colidosmótica que se encuentra adentro de los capilares, que lo que va a hacer que parte de ese, agua, de ese líquido o ese plasma que se filtró vuelva a ser reabsorbido otra vez. ¿Por qué? Porque la presión oncótica es una presión osmóticamente activa y te va a permitir la reabsorción de ese agua, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes le tienen que quedar en la cabeza, ¿sí? Que no toda esa presión hidrostática de 60 milímetros cúbicos que venía, que te va a traer un flujo de líquido, va a ser que va a pasar a la primera porción de la nefrona, que es el túbulo contorneado proximal, sino que se va a reabsorber. ¿Quién la va a reabsorber? La presión oncótica glomerular, que es osmóticamente activa y la trae, ¿sí? Entonces es un juego de presiones esto. Perfecto. Una vez que tenemos la primera parte de filtración, ¿sí? Vamos a ir a lo que es a la primera porción, vendrá a ser del túbulo contorneado proximal. ¿Qué es lo que tienen que saber del túbulo contorneado proximal? Es esto, que se produce la mayor parte de la reabsorción. ¿De qué? Absolutamente de todo, ¿sí? Y cuando digo todo, estoy hablando de todo lo que son los electrolitos, como sodio, ¿sí? Agua, sobre todo cloruros, aminoácidos, glucosa, ¿sí? Y también se produce lo que es la secreción. No solamente se produce lo que es la reabsorción, sino que también se producen lo que son las secreciones. Secreciones como de, obviamente, protón, sales biliares, catecolaminas, y todo lo que sea fármaco. Acuérdense que esta parte es donde nosotros sacamos lo que, o sea, secretamos lo que es el desecho metabólico, lo que a nosotros no nos sirve. O sea, hay una parte que se filtra, perfecto. Y hay otra parte, ¿sí?, que tiene capacidad, obviamente, a través de la nefrona, parte que se va a secretar. ¿De dónde se va a secretar? Se va a estar secretando, obviamente, desde estas vasas rectas, como recién hablaba Mariano, y también de las arteriolas que irrigan al riñón, tienen la capacidad de pasar hacia el intersticio, que es donde está la parte medular o cortical del riñón, y de ahí pasan hacia lo que es la luz de la nefrona. Acá lo que tiende a ser un poco confuso renal es cuando uno no conoce bien la histología y la anatomía, se tiende a confundir para dónde va determinados sustratos o solutos o solventes, ¿sí? Me voy un ratito hacia la parte renal, como para que ustedes entiendan lo que le estoy diciendo, ¿sí? En esta, ¿sí? Si esto es la parte medular, esta es la parte cortical, entonces, esto es la parte, vendría a ser de las arterias. Entonces, esto cuando hablamos intersticios, es esta parte de la que le estamos diciendo, si es de la corteza o esta parte de la médula, pero es intersticio. Entonces, cuando yo hablo de secreción, estoy diciendo que hay partes que se encontraban en las arteriolas, ¿sí? O sea, que en estas arteriolas de las vasas rectas, como está irrigado el riñón, van a pasar hacia el intersticio, y del intersticio va a pasar hacia justamente la luz de las nefronas. Entonces hay que empezar a jugar un poco con la luz de una nefrona, la luz del sistema arteriolar, y la comunicación que hay entre el intersticio y estos dos sistemas, ¿sí? Para entender bastante cómo funciona el riñón, sino como que es bastante complicado. Entonces, cuando se produce entonces esta reabsorción que nosotros estamos hablando, obviamente, es del pasaje de la luz del tubular hacia el plasma del capilar, lo que le acabo de explicar, ¿no? O sea, ¿cómo va a pasar la reabsorción? Es desde la luz de la nefrona hacia el intersticio, para posteriormente agarrar y pasarse hacia las arterias renales. Ustedes me van a decir, recién me dijiste que se estaba filtrando y ahora me estás diciendo que se está reabsorbiendo. Exactamente. O sea, parte de ese plasma que se filtró, ¿sí?, y pasó a la cápsula de Bowman, va a pasar al túbulo contorneado proximal, hacia la luz. ¿Todo lo que se filtró lo voy a excretar en la orina? No, no va a ser así. ¿Por qué? Porque el 65% de los electrolitos, ya sea sodio, agua, ¿sí?, y demás,
¿qué se va a producir? Se va a reabsorber de nuevo en el tubo contorneado proximal hacia el intersticio para pasar otra vez hacia las bases rectas, ¿sí? Para volver a la circulación general. Entonces, y hay parte también que se va a, que, como dice acá, se va a secretar, o sea, parte de que al medio interno, o sea, lo que sea el desecho metabólico, como recién dijimos, penicilina, fármacos o cualquier producto desecho, lo va a secretar hacia la luz, ¿no? Entonces, para que ustedes vean, vamos a volver de nuevo esto acá, esto es lo que es la irrigación sanguínea, esto como ustedes pueden ver acá, tubo contorneado proximal, y acá vemos como que hago un corte y muestro acá cómo están constituidas, ¿no? Todo lo que son las células, ¿no? Esto va a ser la luz, cuando hablo luz de la nefrona, me estoy situando la parte interna de la nefrona, ¿no? Y se dice que las células que componen a una nefrona forman lo que se llama ribete en cepillo, ¿no? ¿Por qué? Porque estos ribetes en cepillo tienen grandes capacidades de transporte de sustancia desde lo que es la luz, ¿sí? De la nefrona, ¿hacia dónde? Hacia el intersticio, que es esto celeste que ustedes ven acá, para posteriormente irse hacia lo que es la luz de las arterias, para irse a la circulación, de la circulación general. ¿Qué se va a absorber? Es parte de lo que se filtró. Perfecto, sí, es eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esta reabsorción? Lo que ustedes vieron en bioelectricidad de la primera clase, ¿sí? ¿A través de qué? A través de lo que es transporte activo, a transporte activo secundario, ¿sí? ¿Se acuerdan de lo que era el cotransport, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estas células tienen capacidades, cuando nosotros hablamos de apical, estamos hablando de esta parte, la que contacta con la luz de la nefrona. Y cuando hablamos de una región basal, nos estamos refiriendo a este sector, a la parte que está contactando con la parte medular, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean que existen muchas proteínas vasolateral, cuando ustedes escuchen o lean vasolateral, significa que estas bombas se encuentran en la parte basal de una proteína. Y cuando hablamos de la parte luminal, ¿sí? No estamos hablando de la parte de que contacta con la luz, ¿no? Entonces, nosotros teníamos estos transportes, ¿no? O sea, transporte porque a través de ósmosis. ¿Por qué? Por diferencia de concentraciones. Si yo tengo mucha concentración de agua acá y poca concentración de agua acá, mucha concentración de sodio acá y poca concentración de sodio acá, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que este sodio, ¿no? Ingrese, ¿sí? Obviamente a través de ósmosis sin gasto de energía. Pero obviamente yo siempre voy a tener acá una ATPasa, siempre una ATPasa, que me está generando una diferencia de gradientes, ¿no? ¿Para qué? Para que yo acá adentro, obviamente, tenga un déficit de determinados iones y para que esto difunda a favor del gradiente, ¿no? Como yo también tenía un contratransport. El contratransport, ¿cómo se daba? Cuando entraba un sodio y salía un protón, ¿no? Entonces, también, obviamente, esta parte del tubo contorneado proximal, obviamente generan los contratransport, ¿sí? Y se acuerda, uno de los cotransport más importantes que había acá era el de el sodio glucosa o el sodio con aminoácidos. ¿Por qué les cito esto? Porque acá vamos lo mismo, ¿no? Esto es arteria, intersticio, ¿sí? Y la célula del tubo contorneado proximal. Entonces, ¿por qué le cito esto? Porque toda la glucosa y todos los aminoácidos que se filtran, ninguno fisiológicamente normal, ¿sí? Ninguno se va a excretar. Todos los aminoácidos y toda la glucosa que se filtra, absolutamente toda se reabsorbe en el tubo contorneado proximal, ¿sí? ¿A través de qué? De cotransport. Acá vamos a tener una característica, ¿sí? En esto, porque nosotros vamos a tener una cosa que se llama TM, que se llama transporte máximo. ¿Transporte máximo para quién? Para la glucosa y para los aminoácidos. ¿Esto significa de qué? De que yo voy a poder transportar una cantidad X, ¿sí? De aminoácidos y de glucosas. Si yo me cedo con eso, con esa cantidad, que son 320 miligramos, 320 miligramos, que yo puedo filtrar y reabsorber, ¿sí? Porque si yo supero esa cantidad de
de filtración y de reabsorción, yo voy a excretar glucosa o aminoácido. Y esto es una de las causas en patología que hablamos de una persona que es diabética, ¿no? O sea, puede citar así para que ustedes entiendan la importancia de esto, ¿no? O sea, de que estos TM, transporte máximo, ¿no? Yo tengo que más o menos estar en un nivel de 125 miligramos, ¿sí? Por mililitro. Si yo supero, más o menos dice que el umbral de la glucosa, hablamos de los 220 miligramos por mililitro, y ese sería el umbral, 220. Si yo voy por arriba de los 320, o sea, ya estamos hablando en principio de una anomalía, porque ya estoy, como ya tengo mucha glucosa en sangre y estoy filtrando más, y el transporte máximo no me está dando para que yo pueda reabsorber toda esta cantidad de glucosa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esta porción, o sea, del tubo contorneado proximal, se produce el 65% entonces de la reducción de todo el sodio y agua y todo lo que sea de más electrolito. También se produce la reabsorción total de glucosas y aminoácidos. Y acuérdense que la especialidad que tiene esto, que tienen transporte máximo y no deben superar, ¿sí?, los niveles superiores a los 320 miligramos. Ya 220 estamos en el umbral, 320 ya estamos como al horno, ¿no? Pero lo importante acá es lo que nosotros vemos que tiene que ver con la reabsorción. Y cuando hablamos de la secreción, un poco ya les fui hablando, que es el pasaje, que es el pasaje del plasma, ¿no? Obviamente del capilar peritubular hacia la luz del túbulo, ¿no? Hacia aquello que yo tengo que excretar, me lo tengo que sacar de encima, ¿no? A mí esto no me sirve, o sea, todo lo que está acá, y yo lo tengo que llevar acá para excretarlo. Excretar, hablamos, es orinar, yo lo tengo que orinar a eso, ¿sí? Porque a mí no me sirve. Y la última parte es lo que recién venía hablando, que es la excreción propiamente dicho. Hablamos como debe ser la micción, que es la actividad, cuando yo digo micción, es decir, estoy orinando propiamente dicho, ¿no? O sea que la excreción es la micción y es la excreción de la orina. Entonces, para entender un poco más de esto, que es lo más importante de entender, es las porciones de la nefrona, ¿sí? Que teníamos lo que es la cápsula, el túbulo contorneado proximal, ¿no? Con sus características de reabsorción, de secreción, ¿sí? Y otra cosa que tenemos que saber un poco acá, porque ahora yo en este momento se los voy a nombrar, no se los voy a desarrollar porque lo voy a desarrollar en el mecanismo contracorriente, es cómo se comportan estas diferentes partes de una nefrona. Dijimos que esta parte se producía la reabsorción y secreción. Cuando me voy hacia abajo, en esta porción recta que continúa acá, con el asa de Henle delgada, ¿sí? Descendente, asa de Henle delgada ascendente, ¿sí? Asa de Henle gruesa ascendente, ¿sí? Este es el túbulo contorneado distal, ¿no? Y acá teníamos lo que es el túbulo colector, ¿sí? Cortical y medular. ¿Qué es lo que pasa? Esto, lo que ustedes están viendo acá, se pueden ver que son, obviamente, los vasos sanguíneos, ¿no? Que acompañan justamente a una nefrona. ¿Qué es lo que tenemos que saber acá? Es que el asa de Henle descendente delgada es permeable al agua, pero no es permeable a los solutos, ¿sí? Esto hay que memorizarlo, ¿sí? Es permeable al agua, pero no es permeable a los solutos, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del asa de Henle ascendente delgada y el asa de Henle gruesa, que es ascendente también, estos, ¿sí?, son totalmente impermeable al agua, pero sí es permeable a los solutos, ¿sí? O sea, esta porción del asa, ¿sí?, es totalmente impermeable al agua, pero es permeable a los solutos. Después tenemos al túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal también es impermeable al agua, ¿sí?, pero es permeable a los solutos, o sea que acá se va a producir una modificación de la orina. Y el túbulo contorneado, el tubo colector cortical y el medular, ¿sí?, se va a adaptar su permeabilidad al agua o a los solutos dependiendo de la necesidad, ¿sí?, del organismo. Si yo necesito agua o no necesito agua. De esta manera yo voy a tener o una orina concentrada o una orina diluida.
O sea, ¿de qué va a depender de que yo tenga una orina concentrada o de una orina diluida? Va a depender de todas estas porciones de la nefrona, cómo me vayan o reabsorbiendo agua, ¿sí? O reabsorbiendo solutos o secretando, obviamente, el agua. Hoy esto le va a parecer bastante chino a ustedes, le va a decir como que cómo se produce todo esto. Por eso yo hoy les aconsejo que lean esto, porque cuando yo explique mecanismo contracorriente, es muy difícil que ustedes lo entiendan. Hoy lo que ustedes se tienen que quedar en claro, o sea, o se tienen que entender cómo son las permeabilidades de las diferentes porciones de esta nefrona, ¿sí? Se los voy a volver a repetir. En el túbulo contorneado proximal se produce la reabsorción del 65% de todo el sodio y el agua y de la mayor porción de los electrolitos, glucosas y aminoácidos. Y se producen secreciones también entonces de desechos. Cuando yo ya me voy al asa de Henle delgada, la descendente, ya acá, en esta parte solamente es permeable al agua. Ya los solutos no va a ser permeable. Yo no voy a poder, ¿sí?, liberar ese soluto hacia dónde, hacia el intersticio. Entonces, yo después acá voy a hablar, no se los quiero decir ahora para que no se confundan demasiado, pero acá me va a variar, ¿sí?, la orina dependiendo de que si sale mucha agua o queda el agua, ¿sí? Cuando yo me voy a la parte ascendente, delgada y la gruesa, en esta parte va a ser totalmente impermeable al agua, o sea que todo el agua que salió acá y me quedó, acá no la voy a poder modificar a este agua, va a quedar acá adentro, con lo que yo tenga, pero sí va a ser permeable a lo soluto. Esta porción va a ser capaz de ¿qué? De reabsorber, ¿sí?, sodio, potasio y cloro. Cuando ustedes lean la bibliografía van a ver que en el asa de Henle gruesa, ¿sí?, hay una bomba que se denomina que es cotransport, ¿sí?, que transporta un potasio, un sodio y 2 cloros, ¿sí? Y trabaja conjuntamente con una ATPasa de sodio y potasio. ¿En dónde se encuentra la ATPasa de sodio y potasio? En la membrana vasolateral, ¿sí? O sea que estaría actuando en esta parte, ¿sí?, en la membrana vasolateral, cerca a donde se encuentra justamente el sistema de irrigación sanguínea, ¿no? Su parte apical va a tener, obviamente, este cotransport de, ya le digo, 2 cloros, un sodio y un potasio, ¿no? Esto va a hacer que a mí me modifique según las necesidades de agua que yo tenga en el organismo, de que yo tenga una orina más concentrada o más diluida. Si paso por este sector y aún necesita modificar más esta orina, voy a tener el túbulo contorneado distal, al túbulo colector medular, ¿sí?, el medular que está acá, y el cortical acá, que van a tener capacidad aún más de modificar estos electrolitos o este solvente que es el agua, dependiendo, o se lo guarda y lo pasa hacia el intersticio, o lo secreta y se lo da a la vejiga para que después en la micción sea desechada, ¿sí? Entonces, que quede claro esto, ¿sí?, la nefrona, cómo es, cómo son sus partes y sus permeabilidades. Es importante conocer esto para entender el tema que va a venir después. Voy a subir un poquito más para que ustedes vean acá, ¿no?, porque la que yo puse era a fines didácticos para entender cómo funciona, pero ustedes siempre tengan en cuenta que vendría a ser la forma de una nefrona es esta, ¿no? Tubo contorneado proximal, la recta, asa de Henle, delgada descendente, forma el ascendente delgada, gruesa, miren por dónde pasa el túbulo contorneado distal, forma acá la mácula densa, se vuelve a conectar otra vez con la cápsula de Bowman acá, para formar justamente esta tortuosidad y volver hacia lo que es el túbulo colector cortical para luego esto, obviamente, ser desechado todo ese líquido que a mí no me sirve, ¿no? Líquido con sustancias de desecho metabólico, ¿no?, de nuestro cuerpo. Entonces, una vez que entendimos, al menos, toda esta parte, hay otra parte que ustedes deberían también saber, es lo que se llama el clearance, ¿sí? ¿Qué es clearance? Es depuración o aclaramiento de unas sustancias determinadas. ¿Para qué sirve esto? Como bien la palabra dice, ¿no? Es aclaramiento, o sea, saber cómo es la función renal. Estos, como la definición lo dice, es un volumen de plasma del cual de una sustancia es completamente depurada por los riñones por una unidad de tiempo, ¿sí?
es propia de cada sustancia y en realidad tiene que ver con volúmenes de plasma por tiempo. O sea, el volumen del plasma, ¿se acuerdan? De ese volumen de plasma de 3 litros, de la cual se filtraban, o la tasa de filtrado glomerular es de 125 mililitros por minuto, de la cual se filtraba un 20%, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve entender el clearance? Y hay una fórmula que lo saca, ¿sí? Esto es lo último, ya puse fin 2 veces, se lo saca a través de esta fórmula, ¿sí? Él cree que es la fórmula, depuración plasmática, ¿sí? Por concentración urinaria de una sustancia X, por el volumen de orina, ¿sí? De esa sustancia X, y por dividido la concentración de esa sustancia en el plasma de sangre arterial. Ustedes van a ver que hay 3 formas de hacer un clearance, ¿sí? Uno que se llama, que es de la inulina, uno que se llama de la paraminoipurato, ¿sí? Y otro que es de la creatina. En realidad, la que más se hace es la creatina, ¿sí? ¿Por qué? Porque la creatina, usted ya sabe que fosfato de creatina, sistemas energéticos, ya lo vieron, o sea que el cuerpo y el músculo esquelético por sí ya libera creatina, ¿no? Y entonces, normalmente se hace ese clearance, se hace ese aclaramiento. Entonces, lo que hacen los médicos, sobre todo los intensivistas, sacan sangre, ven, y ven, obviamente, cuánto ese paciente libera, cuánto ese paciente libera de creatina, ¿sí? Dependiendo de eso, pueden sacar lo que es la tasa de filtrado glomerular, o sea, de cuánto está funcionando ese riñón. A veces esto no alcanza, ¿por qué? Porque hay que corregir, porque la creatina obviamente hay parte que se reabsorbe y parte que se secreta, entonces es una cuenta matemática que se hace. A veces hacen otras que son más invasivas, que es la de la inulina, ¿sí? Que se inyecta endovenosamente, y esa te saca muy bien lo que es el filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque la inulina, ser una sustancia sintética, ¿sí? Se la inyectan vía endovenosa, cuando pasa por la filtración por el glomérulo renal, la inulina lo que tiene es que no se reabsorbe ni se secreta. O sea que si el médico pone 10 mililitros de inulina, normalmente ese paciente, si filtra bien, debería excretar 10 mililitros de inulina. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto de esto? ¿Sí? Si hay parte, si el médico puso 10 mililitros y recibe 5 después de una prueba de laboratorio, evidentemente ese riñón no está filtrando. Este es el objetivo de esto, ¿sí? El paraminopurato también es utilizado, lo que tiene que el paraminopurato también parte se secreta de eso. Entonces, dependiendo la función que quieran evaluar los médicos, ¿sí? Van a utilizar diferentes sustancias. Para un paciente ambulatorio le llamamos, que es el paciente que anda caminando, hace sangre, se hace análisis de rutina, por lo general le hacen el clearance de creatinina porque no es invasivo, no hay que inyectarle ninguna sustancia y únicamente obtienen lo que es a través de un análisis simple de sangre, ¿eh? Para invasivos se utilizan otros, pero tiene que ver con esto, con el aclaramiento, es ver cómo funciona el riñón, cómo filtra, si reabsorbe, si secreta, ¿sí? O si excreta, qué es lo que excreta, ¿sí? Ustedes van a ver una fórmula que dice que excreción es igual, ¿sí? A filtración menos reabsorción más la secreción, ¿sí? O sea, esa es la fórmula cuando ustedes vean la parte renal de excreción, tiene que ver con eso, ¿sí? Lo que excreto, ¿sí? Es igual a lo que filtro menos lo que reabsorbo más lo que secreto, ¿sí? O sea, tiene mucha lógica esta fórmula. ¿Por qué? Porque lo que le acabo de explicar con respecto a la parte glomerular, ¿no? Todo lo que yo filtré acá, ¿sí? O sea que la excreción, lo que yo voy a excretar, lo que yo voy a orinar, va a depender de qué? De lo que filtré en el glomérulo renal, menos lo que yo reabsorbí, ¿sí? En el tubo contorneado proximal, pero al mismo tiempo es lo que yo secreté de los desechos metabólicos. Y eso es lo que yo voy a excretar, que es el producto final, ¿sí? Entonces, bueno, termino acá con esto y obviamente que la idea es que dar un pantallazo de todos los temas para profundizar un poco más de nefrona y demás, y hablar un poco más de lo que es mecanismo contracorriente, que es la clase que va a venir. Ahí sí les pido que lean un poco de las diferentes componentes de esto de la nefrona, cómo funciona y, que ahí sí van a tener que entender un poco cuando
hay un tema que nosotros acá con Mariano no lo desarrollamos, que es molaridad, osmolaridad, ¿sí? Y miel equivalente al litro, que eso lo voy a dar yo en mecanismo contracorriente, porque ahí vamos a empezar a hablar de cuándo es una médula hiperosmolar, hipoosmolar, y bueno, se va a complicar un poquito más. Así que, bueno, esto sería toda la primera parte de clase de renal, Mariano. Perfecto, bueno, nada, lo que dijo Cristian un poco, traten de poder darle una leída. Contracorriente es un tema que al principio es un poquito complicado, pero a medida que le van dando un poco de forma, va saliendo bien. Así que nada, les recomendamos eso. Lean, pregunten, lean muchas imágenes. Y bueno, nada, esperemos que les haya servido la clase y les mandamos un saludo. Cuídense.